La venganza de Fritz Dubois. Por Raúl Ullener. Jueves, el 15 de noviembre 2012. El director del diario Perú 21, que forma parte activa de la campaña por dañar la imagen fiscalizadora del congresista Javier Díez Canseco, está en salmuera desde marzo de este año, cuando la Sexta Fiscalía Penal Superior de Lima solicitó para él y para su esposa Cayetana Aljobín la pena de 6 años de prisión como responsables del fraudulento proceso de salvataje del Banco Latino. De acuerdo a la denuncia de la comisión que investigó los delitos económicos del periodo de Fujimori, ambos trabajaban en el Ministerio de Economía cuando ocurrieron los hechos, siendo que Aljobín era la secretaria general, encargada de ejecutar las decisiones, mientras Fritz Dubois era jefe del gabinete de asesores del ministro Jorge Camet. Por esa función tenía además asiento en el directorio de Cofide, que fue el que aprobó la operación de salvataje del Banco Latino, que le costó al Estado casi $500 millones sin ningún beneficio para el país. La historia. En la década de los 90 el sistema bancario se expandió gracias a la inversión extranjera y a las nuevas normas que facilitaban canalizar recursos del Estado hacia el sector privado. Los fuertes depósitos acumulados llevaron a una política muy agresiva de colocaciones, dando origen a la concentración del crédito en empresas vinculadas a los directorios de los bancos, otorgamiento de préstamos irresponsables sin respaldo sólido y garantías de recuperación. El Banco Latino, de propiedad de la familia Picasso, fuertemente ligada al gobierno de turno, creció rápidamente en años de bonanza y entró en crisis en la fase recesiva que comenzó en la segunda mitad de los años 90. Los problemas aparecieron en 1996. La SBS detectó que la cartera pesada de ese año llegaba al 13.53% frente al 8.3% del sistema bancario. En 1997 la cartera deteriorada era de 14.2 frente al 8.9% del sistema. La SBS advirtió al banco del progresivo deterioro de su cartera y el compromiso patrimonial que esto significaba, pues llegaba al 82.4%. Además, existían créditos a empresas que la SBS consideraba estaban vinculadas al directorio, como Gracia María Sociedad Anónima e Inversiones Latinas Sociedad Anónima, pero que el banco no las contabilizaba como tal y se negaba a hacerlo. Cuando llegó la recesión de 1998 se aceleró el deterioro de la cartera. En mayo la morosidad subió a 12.2% y a 14.7% en noviembre de ese año. Esto produjo una corrida de depósitos, por lo que el Banco de la Nación tuvo que inyectarle $220 millones para recuperar confianza. Intervención. La SBS hizo observaciones y recomendó que el grupo Picasso debía proceder a realizar aportes de capital, mejorar la cartera y reducir los créditos vinculados. Nada de eso se hizo y debido al débil patrimonio del banco, no hubo otra vía que intervenirlo en este escenario. El MF remitió el 2 de diciembre de 1998 un proyecto de ley para modificar la ley de bancos al Congreso de la República, que fue aprobado al día siguiente, 3 de diciembre,
y promulgado como la Ley Ordinal Masculino 27.008 el 4 de diciembre. En la aprobación de esta ley no estuvo ningún miembro de la oposición en el Congreso. Gracias a esta modificación, la SBS amplió sus facultades y pudo invitar a terceros, en este caso a COFIDE, para adquirir acreencias del latino y revertir la situación del banco. La invitación la hizo el superintendente Martín Naranjo Lander al presidente del directorio de COFIDE, Luis Baba Nacao, por oficio N ordinal masculino 10.283-98 el 8 de diciembre de 1998. Se concretó entonces un aporte de capital de $5.400.000 americanos en efectivo y $54 millones en capitalización de acreencias. Por esta operación, COFIDE se convirtió en el accionista mayoritario del latino y pasó a administrar el banco. Cabe anotar que según la ley de bancos, el Estado no participa de los negocios en el sistema financiero, pero se justificó la intervención de COFIDE con el argumento de que se trataba de algo temporal. Fritz Dubois, el actual director de Perú 21, que había tenido que ver con las iniciativas legales que llegaron ante el Congreso y que facilitaron las decisiones, fue a su vez uno de los miembros del directorio de COFIDE que completó el diseño de esta operación altamente irregular. El argumento para no declarar al Banco Latino en quiebra era que se corría un riesgo sistémico, es decir, que la caída de un banco podía producir la corrida de depósitos del resto de bancos, creando problemas de liquidez. En este proceso jugó un papel protagónico el MEF, por entonces bajo la gestión de Jorge Vaca Campodónico. No obstante, el Latino era un banco pequeño que tenía solo el 3.2% de la participación en el sistema. La razón del programa de salvataje, en realidad, debe ubicarse en el poder y la influencia que tenían los Picasso y demás directivos del banco que lograban que el Estado desembolsara recursos públicos para salvar su ineficiencia. En cuanto a COFIDE, era clara la conexión entre Dubois y los Picasso a través de común participación en el Instituto Peruano de Economía, IPE. El Estado desembolsó más de $148 millones y más de 86 millones de soles por lo peor de la cartera de créditos del Latino. Estos esfuerzos seguían siendo insuficientes pues la situación del Banco Latino no mejoró. Costó su salvataje. Por ello se emitió el Decreto de Urgencia 108-2000 que creó el Programa de Consolidación del Sistema Financiero. Por este decreto el Estado se comprometía a aportar bonos del Tesoro Público y una línea de crédito para facilitar la absorción del Latino por el Interbank. Por esta misma época la SBS declaró la quiebra del Banco Nuevo Mundo y el NBK, a los cuales, en conjunto, tenían mayor participación que el Latino en el mercado financiero, 4%. Pero en estos casos no se consideró que podían afectar el sistema financiero y se les sacó del mercado. El Estado tuvo que abrir líneas de crédito por 200 millones de soles, por lo cual el salvataje del Latino le significó la transferencia de más de 401 millones de dólares, de los cuales solo pudo recuperar poco más de 13 millones.
Este salvataje fue más caro incluso que el UYC, que costó 250 millones de dólares y representaba el 17% de la participación en el sistema financiero. Así, las pérdidas de una empresa privada causada por la mala administración y el dolo de sus directivos fueron transferidas al Estado siguiendo un patrón de favores, pues otros bancos que tuvieron similares problemas no fueron objeto de ningún programa de rescate financiero. Esta operación permitió que los accionistas no vieran afectado su patrimonio como habría ocurrido de haberse dictado la quiebra de la entidad. La participación de Fritz Dubois en este caso está plenamente acreditada. Claro que a él no le han regalado los titulares que merece por esta clara intervención opuesta al interés del país y del Estado y a favor de un grupo particular.